Imagina ser invitada a la boda del hombre que amaste en el pasado, solo para ser humillada frente a todos, pero en ese gran día, eres tú quien cambia su vida para siempre. ¿Quieres saber cómo? Quédate hasta el final, porque esta historia está llena de giros inesperados que te sorprenderán. Leonardo creció en un barrio humilde, donde el sonido de los autos viejos y los gritos de los niños jugando en las calles se mezclaban con los sueños de un futuro mejor. Era ambicioso, pero su corazón pertenecía a Clara, una joven de sonrisa cálida y ojos llenos de esperanza. Juntos compartían promesas de un futuro brillante. Sin embargo, el destino los separó cuando Leonardo decidió dejar todo atrás y perseguir el éxito a cualquier costo. Pasaron los años, y Leonardo se convirtió en un empresario conocido por su habilidad para transformar negocios en imperios. A pesar de su fortuna y de la posición destacada que alcanzó, se aisló emocionalmente. Su corazón, endurecido por las pérdidas y traiciones en el camino, veía todo como transacciones, relaciones, compromisos e incluso sentimientos eran inversiones que debían generar beneficios. Su compromiso con Isabela, una socialité tan ambiciosa como él, parecía más un acuerdo de negocios que un romance. Mientras Isabela planeaba cada detalle de la boda para impresionar a la alta sociedad, Leonardo, en un momento de distracción, encontró una fotografía antigua. Era una imagen de Clara, vestida con un uniforme escolar, sosteniendo un libro con su nombre escrito en la portada. La mirada inocente y llena de fe en la fotografía lo conmovió. No era nostalgia, se decía a sí mismo. Era una forma de demostrar que había tomado la decisión correcta al elegir el éxito. En un impulso que ni él mismo supo explicar, Leonardo sugirió que Clara fuera invitada a la ceremonia. Isabela, siempre desconfiada, cuestionó la decisión, pero Leonardo insistió. La excusa era simple: Clara había sido alguien importante en el pasado, y invitarla sería un gesto de cortesía. Sin embargo, detrás de la invitación había una intención oculta, algo que ni él mismo se atrevía a admitir. Quería que Clara viera en lo que se había convertido, alguien que había dejado atrás la simplicidad para conquistar la cima. Clara recibió la invitación mientras hacía curaciones a uno de sus pacientes en el pequeño hospital comunitario donde trabajaba. El sobre dorado, con letras en relieve, parecía fuera de lugar en ese ambiente humilde. Sus compañeros la animaron a abrirlo, riendo y bromeando sobre su contenido. Cuando Clara leyó el nombre de Leonardo, un escalofrío recorrió su espalda. No era miedo ni nostalgia, sino una mezcla de sorpresa e incomodidad. ¿Por qué le invitaría a algo tan personal después de tanto tiempo? La duda la invadió. Aceptar significaba enfrentar un pasado que había enterrado con mucho esfuerzo. Sin embargo, algo en su corazón le decía que debía ir, no por él, sino por ella misma. Tal vez era la oportunidad de cerrar un ciclo y seguir adelante sin ataduras. Decidida, Clara buscó en su armario un vestido sencillo pero elegante, algo que representara quién era ahora, una mujer fuerte, independiente, que había encontrado su propósito en cuidar de los demás. El día de la boda llegó, y Clara sintió el peso de su decisión tan pronto como entró al lujoso salón. El brillo de las joyas y el sonido de las copas de cristal chocando en brindis contrastaban brutalmente con la vida que conocía. Cada mirada curiosa la atravesaba como una daga, pero Clara mantuvo la cabeza en alto. Su dignidad era su armadura. Al otro lado del salón, Leonardo la vio. El impacto fue inmediato. Clara se veía diferente, más madura, pero todavía irradiaba esa bondad que él recordaba tan bien. Por un breve momento, se preguntó si había cometido un error. Pero el orgullo fue más fuerte, y ahogó la duda. Clara estaba allí, exactamente donde él quería. El juego comenzaba, y estaba decidido a demostrar quién era el ganador. Clara, sin embargo, ya no era la joven insegura que él había conocido. Sus ojos recorrían el ambiente con calma, analizando cada detalle. Sabía que ese mundo no era suyo, pero no sentía vergüenza. Al contrario, algo dentro de ella le decía que su presencia allí tenía un propósito mayor. Personajes secundarios, como antiguos amigos de Leonardo, comenzaron a rodear a Clara lanzando comentarios disfrazados sobre su sencillez. Aún así, ella respondía con una sonrisa tranquila, desarmando cualquier intento de ofensa. Pero en el fondo, cada palabra resonaba en su mente, trayendo recuerdos y dudas que había luchado por olvidar.
Al fondo del salón, Isabela observaba todo. Sabía que Leonardo no era un hombre de gestos gratuitos. El hecho de que Clara estuviera ahí tenía un significado que ella aún no comprendía, pero eso la inquietaba. Isabela no era de ignorar amenazas, y Clara, con su presencia serena, parecía exactamente eso, una amenaza silenciosa. El salón estaba lleno de invitados luciendo ropa elegante, joyas brillantes y sonrisas calculadas. Era un ambiente ostentoso, donde cada detalle había sido planeado para impresionar. Sin embargo, cuando Clara entró, su presencia causó un impacto que nadie esperaba. El contraste entre su sencillez y la opulencia del lugar era evidente, pero ella irradiaba una tranquilidad que eclipsaba el brillo de las joyas y las luces del salón. Las miradas se dirigieron hacia Clara con una mezcla de curiosidad y desprecio. Comentarios en voz baja recorrían el lugar como una corriente eléctrica. Algunos la veían como alguien fuera de lugar, otros, con un tipo de fascinación contenida. Leonardo, que había pasado gran parte de la noche entretenido en conversaciones estratégicas con inversionistas y figuras influyentes, notó el movimiento y levantó la mirada. Al ver a Clara, algo dentro de él se estremeció. No podía apartar los ojos de ella, como si estuviera viendo un fantasma de un tiempo que había intentado enterrar. Clara caminaba por el salón con pasos firmes, pero su corazón latía con fuerza. La presión de aquellas miradas era casi sofocante. Sintió como el peso del pasado se mezclaba con el presente, como si estuviera siendo puesta a prueba de alguna forma. A pesar de ello, mantuvo la postura. Cada paso que daba era un recordatorio de su fortaleza, de su camino recorrido, y sabía que no podía flaquear. Isabela, rodeada de un pequeño grupo de mujeres igualmente influyentes, notó la reacción de Leonardo y siguió su mirada hasta Clara. Su instinto percibió algo que la incomodó profundamente. Clara no era una invitada común, había una historia ahí. Y si algo detestaba Isabela, era no tener el control sobre lo que ocurría a su alrededor. Leonardo finalmente se armó de valor para acercarse a Clara. La saludó con una sonrisa que parecía más un reflejo automático de sus modales empresariales que un gesto sincero. Clara respondió con educación, pero la tensión entre ellos era evidente. Él la presentó a algunos invitados, no como alguien especial, sino de manera genérica, casi despectiva, como si intentara minimizar la importancia de su presencia ahí. Isabela, observando desde lejos, aprovechó la oportunidad para acercarse. Con palabras dulces pero cargadas de ironía, comenzó a preguntar a Clara sobre su vida. Las preguntas parecían inocentes, pero estaban llenas de insinuaciones que buscaban resaltar la diferencia entre sus mundos. Clara, sin embargo, mantuvo la calma, respondiendo con honestidad y sin dejarse afectar. Cuando uno de los invitados preguntó cómo se conocían Clara y Leonardo, ella dudó por un momento antes de responder que fueron amigos en su juventud. Leonardo interrumpió, con un tono que rozaba el desprecio, diciendo que ella era solo una amiga de la infancia que insistía en ser mejor que él en las clases. El intento de reducir su importancia hizo que Clara tragara saliva, pero no respondió. Simplemente lo miró con una mezcla de decepción y tristeza. Mientras tanto, la interacción llamaba cada vez más la atención. Algunos de los presentes comenzaron a notar la tensión en el aire y murmuraban entre ellos. Leonardo, al darse cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos, intentó cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Clara, decidida a no dejar pasar la humillación, esperó un momento de silencio y, con una calma que escondía su dolor, mencionó cuánto siempre había creído en el potencial de Leonardo. Sus palabras eran sinceras, pero llevaban una sutil dosis de ironía, suficiente para que Leonardo se sintiera incómodo. En ese momento, un camarero se acercó con una copa de champán, que Clara aceptó con una sonrisa. Isabela, aprovechando la situación, hizo un comentario aún más ofensivo, insinuando que quizás Clara solo había asistido para deslumbrarse con un mundo que nunca podría alcanzar. El salón entero pareció quedarse en silencio por un instante, esperando la reacción de Clara. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de ese momento. Podía responder con dureza, podía revelar las verdades que guardaba, pero eligió algo diferente. Levantó la copa de champán y, con una sonrisa tranquila, brindó por el éxito de Leonardo. El gesto parecía elegante, pero el mensaje era claro:
no necesitaba rebajarse al nivel de nadie. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en la noche, empezó a cuestionar sus intenciones. ¿Había invitado a Clara para humillarla o para enfrentar algo dentro de sí mismo? Isabela, por otro lado, sentía una creciente frustración. Clara, con su sencillez, estaba robando toda la atención. El ambiente estaba cargado de tensión, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Clara, aunque había mantenido la compostura, sentía el peso de todo lo ocurrido desde su llegada. No era solo el salón lujoso, los comentarios afilados de Isabela o la actitud distante de Leonardo, era la avalancha de recuerdos que inundaban su mente. Parecía que el pasado intentaba sobreponerse al presente, trayendo emociones que había enterrado hacía años. Leonardo, por su parte, estaba inquieto. Intentaba mantener el control, pero algo en Clara lo desestabilizaba. Su sonrisa serena y su postura firme desafiaban todo lo que él creía saber sobre ella. No era lo que esperaba. Había imaginado a una mujer frágil, alguien que se sentiría fuera de lugar. Pero lo que veía era todo lo contrario. Y eso lo irritaba, tal vez más de lo que debería. Mientras circulaba entre los invitados, Leonardo no podía evitar que su mente divagara. La imagen de Clara en su juventud, con sus sueños y palabras de aliento, se mezclaba con la mujer que estaba allí ahora. Recordó cómo siempre lo apoyaba, incluso cuando fracasaba. Ella creía en él de una forma que nadie más lo hacía. Y, lo más importante, creía en él antes del dinero, antes del éxito, cuando solo era un joven ambicioso de un barrio humilde. Una tarde en particular regresó con fuerza a su memoria. Estaba desanimado después de haber sido rechazado en una entrevista de trabajo. Clara lo encontró sentado en una plaza, cabizbajo, al borde de rendirse. Ese día, ella lo miró a los ojos y le dijo: «Eres más fuerte que esto, Leo. Sé que el mundo parece injusto ahora, pero lo que importa es lo que haces con eso. No necesitas demostrarle nada a nadie, solo a ti mismo». Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, habían sido el impulso que lo empujó hacia adelante. Ahora, en el salón, se preguntaba si realmente había logrado algo. Todo el dinero, los logros, las conexiones estratégicas. ¿Lo hacían mejor? ¿O simplemente más vacío? Esa pregunta lo atormentaba, pero la ahogaba con un sorbo de whisky y una sonrisa forzada. Clara, por otro lado, comenzaba a darse cuenta de que su presencia tenía un impacto mayor al que imaginaba. Cada interacción con Leonardo, cada palabra intercambiada, revelaba partes del hombre en el que se había convertido, y eso la entristecía. ¿Dónde estaba aquel joven lleno de sueños? ¿El que hablaba de cambiar el mundo y marcar la diferencia? Ahora, todo lo que veía era alguien atrapado en un juego de apariencias, movido por el ego y la necesidad de validación. En un momento de distracción, Clara encontró una fotografía en uno de los pasillos del salón. Era una imagen de Leonardo e Isabela, tomada para una revista de negocios. Él tenía una sonrisa amplia, pero sus ojos estaban fríos, vacíos. Clara se preguntó si eso era felicidad. ¿Es posible alcanzar el éxito a costa de quien realmente eres? El encuentro entre los dos fue inevitable cuando Clara, cansada de ser el centro de miradas y susurros, decidió salir al jardín. El aire fresco fue un alivio, pero no duró mucho. Leonardo la siguió, como si hubiera algo que necesitara decir, pero no supiera cómo. El silencio entre ellos era ensordecedor. Cada segundo parecía pesar más que el anterior. Cuando Leonardo finalmente habló, sus palabras salieron con una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad. Intentó justificar sus decisiones, insinuando que el mundo era cruel y que había hecho lo necesario para sobrevivir. Clara lo escuchaba, pero sus ojos estaban llenos de compasión, lo que solo lo desarmaba aún más. Al final, Clara rompió el silencio con una pregunta simple, pero devastadora: ¿valió la pena? Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, golpeando a Leonardo como un puñetazo certero. No respondió de inmediato, pero el peso de la pregunta parecía hundirlo. Comenzó a hablar de logros, contratos millonarios, pero se detuvo a mitad de la frase, incapaz de continuar. Clara no necesitaba escuchar más. Vio la respuesta en sus ojos. A pesar de todo, algo faltaba. Y tal vez,
Solo tal vez, él comenzaba a darse cuenta de eso también. Cuando Clara regresó al salón, todavía procesando los eventos en el jardín, notó que algo había cambiado. Leonardo, que momentos antes parecía tan controlado y frío, ahora mostraba una mirada perdida, casi vulnerable. Isabela, en cambio, seguía altiva, moviéndose entre los invitados como una anfitriona impecable, aunque sus gestos delataban una leve irritación. Poco después, un murmullo recorrió el salón. Uno de los invitados, un viejo amigo de la familia de Leonardo, se acercó a él con una pequeña caja de madera en las manos. Explicó que había encontrado el objeto en un armario antiguo que pertenecía a la madre de Leonardo y pensó que debía entregarlo esa noche especial. Leonardo, curioso, abrió la caja y encontró algo que lo desconcertó, una serie de cartas. Las cartas estaban amarillentas por el tiempo, pero cada línea escrita con la delicada caligrafía de su madre parecía llevar el peso de una vida entera. Leonardo se apartó discretamente a un rincón más privado y comenzó a leer. Las primeras palabras hicieron que su corazón se encogiera. Su madre hablaba de cómo Clara había sido un apoyo fundamental en los últimos meses de su vida. Clara había visitado la casa varias veces, llevando medicinas, comida e incluso un poco de alegría en momentos tan difíciles. Leonardo no tenía idea de que Clara estuvo presente durante la enfermedad de su madre. En ese entonces, él estaba consumido por su ascenso profesional, viajando constantemente y casi sin mantener contacto. En las cartas, su madre describía a Clara como una hija que la vida me regaló para cuidarme cuando tú no podías estar aquí. Esas palabras ardían como brasas en su conciencia, cada una más dolorosa que la anterior. Mientras leía las cartas, flashes de recuerdos comenzaron a surgir. Recordó las veces que su madre mencionaba que alguien especial la estaba cuidando, pero nunca le había prestado atención. Estaba demasiado ocupado persiguiendo contratos y construyendo alianzas, ignorando las llamadas y mensajes que parecían insignificantes en ese momento. Ahora, esas palabras lo hacían sentirse pequeño, insignificante ante la grandeza de los gestos de Clara. Clara, por su parte, permanecía en el salón, ajena al torbellino que se desataba en la mente de Leonardo. Interactuaba educadamente con los pocos que se atrevían a acercarse, pero la sensación de incomodidad seguía presente. Isabela, observando desde lejos, ya no podía ocultar su molestia. Sentía que Clara, sin esfuerzo alguno, se había convertido en el centro de una historia que no era suya. Leonardo regresó al salón con las cartas en las manos y una expresión perturbada. Se acercó a Clara, pero antes de que pudiera decir algo, Isabela interceptó la escena. Exigió saber qué estaba pasando, su voz más alta de lo necesario, atrayendo la atención de los invitados. Leonardo dudó, pero no retrocedió. Con un tono grave, reveló el contenido de las cartas, exponiendo la verdad sobre Clara y su madre. La confesión fue un shock para todos los presentes. El salón, que antes estaba lleno de risas y conversaciones despreocupadas, quedó en un silencio absoluto. Isabela, al darse cuenta de que la narrativa escapaba de su control, reaccionó de manera explosiva. Acusó a Leonardo de darle más importancia a una intrusa que a ella, quien supuestamente debía ser el centro de atención esa noche. Leonardo, sin embargo, ya no estaba dispuesto a participar en disputas triviales. Miró a Clara, quien parecía dividida entre el deseo de marcharse y la necesidad de enfrentar el momento. Por primera vez en años, se encontró confrontado con la realidad de sus decisiones. Todo lo que había construido, la riqueza, el poder, el respeto superficial parecía vacío ante el sacrificio silencioso que Clara había hecho por su familia. Mientras la tensión en el salón alcanzaba su punto máximo, Clara finalmente habló. Sus palabras fueron pocas, pero llenas de significado. Dijo que nunca había esperado gratitud ni reconocimiento. Todo lo que hizo fue por amor a la memoria de la mujer que la había tratado como una hija. Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Leonardo, parado en medio del salón, sostenía las cartas como si fueran el peso de todas las decisiones que había tomado en su vida. Sabía que, si la dejaba ir sin decir nada más, perdería algo mucho más valioso de lo que ya había perdido antes. Clara caminaba por las calles oscuras y desiertas, sintiendo el peso de todo lo vivido esa noche. Cada paso parecía resonar como un eco que marcaba el fin de un ciclo,
mientras la tenue luz de los postes iluminaba el camino de regreso a su realidad. La humillación, el enfrentamiento, las cartas, todo seguía dando vueltas en su mente. Pero lo que más la inquietaba era la mirada de Leonardo. Había algo en sus ojos que iba más allá de la arrogancia habitual. Como si, por primera vez, estuviera viendo realmente el mundo a su alrededor y, tal vez, a ella también. En el salón, Leonardo seguía inmóvil. El murmullo de los invitados se había convertido en un ruido distante, irrelevante. Sabía que debía hacer algo, pero las palabras de Clara seguían resonando en su mente, paralizándolo. Ella no esperaba reconocimiento, no quería nada de él. Y eso, precisamente, lo hacía sentirse aún más pequeño. Durante años, había construido una fortaleza alrededor de su vida, donde la validación de los demás era su fundamento. Pero ahí, en ese momento, se daba cuenta de que esa validación no tenía sentido. Sin pensarlo dos veces, Leonardo salió del salón, ignorando los reclamos de Isabela y las miradas confusas de los invitados. Sabía a dónde iba Clara. La plaza donde solían encontrarse en su juventud era el único lugar que tenía sentido esa noche. Era un lugar pequeño y sencillo, pero lleno de recuerdos que hasta entonces había intentado olvidar. Al llegar, la vio sentada en uno de los bancos de madera, envuelta en una mezcla de serenidad y melancolía. Por un momento, dudó. Aún tenía las cartas en las manos, como si fueran una evidencia de su propia culpa. Se acercó lentamente, y Clara levantó la vista al notar su presencia. No había sorpresa en su rostro, solo una expresión de resignación. Leonardo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, algo que antes jamás habría hecho. Mientras miraba la plaza, Leonardo comenzó a hablar. Sus palabras salieron entrecortadas, cargadas de emoción. Confesó todo, su dolor, su arrepentimiento, la sensación de vacío que lo acompañaba incluso en los momentos de mayor triunfo. Admitió que había invitado a Clara a la boda por razones egoístas, pero que su presencia se había transformado en algo completamente diferente. Cada gesto de ella, cada palabra, había sido como un espejo que él no quería enfrentar. Clara lo escuchó en silencio, su expresión permaneciendo impasible. Cuando terminó, Leonardo extendió las cartas hacia ella, como si fueran una especie de ofrenda. Clara tomó los papeles con cuidado, pero no los abrió. No necesitaba leer esas palabras para saber lo que contenían. Sabía del cariño que tenía por la madre de Leonardo y no había hecho nada esperando reconocimiento. Era quien era, alguien que ayudaba porque creía en el bien. Finalmente, Clara lo miró y, con una voz firme, le dijo que el perdón no era algo que ella daba porque se lo pidieran, sino porque era necesario para seguir adelante. Lo perdonaba, no para aliviar su culpa, sino para liberarse a sí misma de las cadenas del pasado. Sin embargo, dejó claro que el perdón no significaba que pudiera volver a confiar en él ni a formar parte de su vida. Leonardo aceptó sus palabras con un leve asentimiento. En los días que siguieron, la vida tomó caminos inesperados. Leonardo, profundamente impactado por el encuentro, decidió cancelar su boda con Isabela. Se dio cuenta de que su relación estaba basada en intereses mutuos y no en amor o respeto. La separación fue amarga, pero necesaria. También comenzó a reevaluar su trayectoria profesional, buscando formas de usar su riqueza para algo que tuviera un propósito más significativo. Clara, por su parte, continuó con su vida, pero con una ligereza que no sentía desde hacía años. De alguna manera, poner fin a la historia con Leonardo le dio un nuevo impulso para su camino. Sabía que el destino de ambos era seguir rutas separadas, pero había algo reconfortante en saber que había dejado una huella positiva, aunque fuera de forma indirecta, en su vida. Meses después, Clara y Leonardo se encontraron por casualidad en un evento comunitario. Él estaba ahí para inaugurar un proyecto social enfocado en jóvenes en situación de vulnerabilidad, mientras que Clara acompañaba a un grupo de ancianos del hospital donde trabajaba. Sus miradas se cruzaron, y una sonrisa discreta se compartió entre ambos. No dijeron ninguna palabra, pero en ese momento, ambos entendieron que, a pesar de todo, habían encontrado algo valioso, un nuevo comienzo. Los meses que siguieron al encuentro entre Clara y Leonardo estuvieron marcados por profundas transformaciones en la vida de ambos. Clara,
con una serenidad renovada, se sumergió en su trabajo en el hospital comunitario. El entorno sencillo, los rostros de las personas que dependían de ella y el impacto de sus acciones diarias eran su mayor motivación. Sin embargo, a pesar de su fortaleza, los recuerdos de aquella noche permanecían vivos. No era solo Leonardo ni las cartas de su madre, sino la sensación de que, de alguna forma, había sido un catalizador de cambios más grandes de lo que podía imaginar. Leonardo, por su parte, enfrentaba una constante batalla interna. Su decisión de cancelar la boda con Isabela había causado un escándalo en la alta sociedad, pero él sabía que debía cortar los lazos con todo lo que representaba ese mundo vacío y superficial. Por primera vez en años, comenzó a visitar el barrio donde creció. Caminaba por las calles que había dejado atrás hacía tanto tiempo, tratando de reconectarse con las raíces que había despreciado. En una de esas visitas, se reencontró con antiguos vecinos, ahora mayores, que recordaban a su madre con cariño. Fue en esos momentos cuando Leonardo entendió cuánto había descuidado no solo a su familia, sino también a las personas que formaron parte de su historia. Decidido a cambiar, Leonardo comenzó a invertir su fortuna en proyectos que reflejaban los valores que Clara le había hecho ver. El primer gran paso fue la construcción de un centro comunitario en la zona donde creció, un espacio dedicado a brindar educación, apoyo emocional y oportunidades a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Durante la inauguración, mantuvo un perfil bajo, dejando que los líderes locales tomaran el protagonismo. No quería que su nombre estuviera asociado al proyecto como un acto de redención personal, sino como un gesto genuino para construir algo significativo. Fue en ese evento donde Leonardo y Clara se encontraron de nuevo. Clara había sido invitada para acompañar a un grupo de ancianos y no sabía que Leonardo estaría presente. Cuando sus ojos se cruzaron, hubo un silencio profundo entre ambos, como si cada uno intentara comprender lo que ese momento significaba. Pero antes de que pudieran acercarse, fueron interrumpidos por personas que buscaban la atención de Leonardo, y Clara decidió darle su espacio, permitiéndole seguir su camino. Semanas después, Clara recibió una visita inesperada. Uno de los niños que asistían al centro comunitario apareció en el hospital donde trabajaba, llevando un sobre. Era una carta de Leonardo. No usó palabras grandilocuentes ni declaraciones emocionales. Simplemente expresó su gratitud por todo lo que ella había hecho, tanto por su madre como por él, y mencionó que había aprendido que el verdadero valor de la vida no estaba en lo que se lograba, sino en el legado que se dejaba. Clara leyó la carta con calma, dejando que cada palabra resonara en su mente. No respondió, porque sabía que algunos mensajes no necesitaban respuesta. Solo debían sentirse y guardarse en el corazón. Los años pasaron, y ambos continuaron sus caminos. Leonardo se convirtió en un símbolo de transformación en su comunidad, mientras que Clara siguió tocando vidas con su compasión y dedicación. Nunca volvieron a encontrarse personalmente, pero había algo entre ellos que trascendía la presencia física, una conexión silenciosa, hecha de respeto, admiración y lecciones mutuas que permanecerían para siempre. Si te gustó esta historia emocionante, no olvides dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca y nos permite traerte más historias increíbles como esta. También, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos llenos de drama, emoción y valiosas lecciones de vida. Queremos saber de ti, ¿cuál fue la parte de la historia que más te emocionó? ¿Qué momento te marcó más? Escríbenos en los comentarios, porque nos encanta saber tu opinión y hablar contigo sobre estos momentos especiales. Además, deja tus sugerencias de temas o historias que te gustaría ver en los próximos videos. Quién sabe, tal vez tu idea aparezca aquí en el canal. Y no te vayas aún. Haz clic en la pantalla final y mira el video que está apareciendo. Está lleno de giros inesperados y emociones que, sin duda, te sorprenderán. Te esperamos ahí.